bienvenidos nuevamente a este canal Saramática. Antes de empezar nuestro video los queremos invitar a que se suscriban a nuestras redes sociales y nos compartan qué otro tipo de videos les gustaría ver. En el video del día de hoy vamos a ver las medidas de dispersión y dentro de esas medidas vamos a ver el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Si no han visto el video de medidas de tendencia central, los invitamos a que vayan y lo revisen porque en este video lo vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, bueno, en el video de medidas de tendencia vimos cómo encontrar la media y la mediana y la moda, ¿no? Entonces aquí cuando las distribuciones son simétricas, como en este caso, la forma de la distribución, esta es simétrica y esta también, son simétricas, tienen forma simétrica. Aquí tenemos que la media está justo en la mitad, ¿no? Y la mediana. Cuando son simétricas, la media y la mediana coinciden. Entonces aquí tenemos la misma media, pero fíjense que las formas, aunque sean simétricas, son diferentes, ¿no? ¿Y en qué cambia? Pues que este empieza en 3 y este termina en 5. Y este otro histograma, el B, empieza en 0 y termina en 8. Entonces por eso nace la primera medida de variación o de la primera medida de dispersión, que es el rango. ¿Listo? El rango se puede dar entonces por medio de intervalo. Aquí se puede decir que el primer ejemplo va de 3 a 5. Acá vamos a escribir el rango, puede darse de dos maneras. Una es escribiendo el dato mínimo en el intervalo, coma, el dato máximo. Entonces me dice de dónde a dónde va. Y otra manera es por medio de una resta, el dato máximo menos el dato mínimo. Eso me da un valor del rango. ¿Listo? Entonces de las dos maneras se puede representar. Entonces el rango de esta primera histograma, podemos decir que es desde 3 hasta 5. Y el rango de esta es de 0 hasta 8. ¿Listo? O puedo hacer la resta. Esa es la primera medida de dispersión. Listo, la segunda medida de dispersión nace porque, vean, aquí tenemos en estas dos imágenes, en estos dos histogramas, el mismo rango. Los valores van del mismo valor al mismo valor. ¿Listo? Pero sin embargo, las formas, ¿cierto? No son las mismas. Esta es simétrica y esta es bimodal. Tiene forma bimodal, la forma de la distribución. Entonces, ahí es donde nace la segunda medida de dispersión, que es la varianza. Entonces, ¿en qué consiste la varianza? Voy a hacer aquí un ejemplito para que usted me entienda la idea de cómo se define la varianza. Entonces aquí tengo, voy a trazar una recta para hacer un diagrama de puntos. Si no han visto las representaciones gráficas, para cuando tengo poquitos datos, vayan a ver, poquitos datos cuantitativos, vayan y revisan ese video y vuelven acá. Entonces, supongamos que tengo las siguientes medidas. Entonces, acá tengo los valores. Acá el valor, acá está el 1, por acá está el 2, por acá está el 3, el 3, el 4. Estoy escribiendo aquí la escala simplemente, el 5 de los datos. ¿Listo? Voy a hacer un diagrama de puntos para las mediciones. Entonces tengo la medición 1, por acá hay un punto para el 1, el 2, el 4 tiene otra, el 5 y el 7. ¿Listo? Quiere decir que las mediciones, entonces acá tengo el 1, son el 1, el 2, el 4, el 5 y el 7. Esas son las mediciones. ¿Listo? Entonces, si no han visto cómo calcular la media, vayan y revisan cómo calcular la media. En este caso, la media nos da 3.8, que es la suma de los datos dividido entre el total de datos. Entonces, aquí tenemos n igual a 5. Y eso nos da 3.8. Voy a ubicar por aquí una guía de la media. Esta es la media muestral porque eso es una muestra. La media es 3.8. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos encontrar una medida que me mida, valga la redundancia,
la distancia entre la media y cada observación. La distancia entre la media y cada observación. La distancia entre la media y cada observación. ¿Listo? Media y cada observación. Eso necesito que lo haga para saber qué tan dispersos están los datos alrededor de su media. Entonces, ¿quién me mide eso? O sea, ¿qué operación matemática me mide la distancia? La resta. ¿Listo? Entonces van a haber unas restas positivas y unas restas negativas, dependiendo de cómo yo tome. Entonces, a la media le voy a restar el primer valor, que es 1, ¿no? Menos 1. A la media le voy a restar el segundo valor, que es 2. A la media le voy a restar el tercer valor, que es 4. Y aquí estas medidas o estas diferencias, unas empiezan a ser negativos, ¿cierto? Esta empieza a ser negativa. Y hay otras ahí, ¿no? 3.8 menos la media, menos el otro dato, 5, me da negativo. 3.8 menos el otro dato, me da negativo. Entonces, para que no me dé negativo, yo voy a elevar al cuadrado estas mediciones. Al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para que no me dé ningún número negativo, voy a hacer un promedio. Entonces, tengo dos tipos de varianza. La primera varianza es la varianza poblacional, que se denota por este símbolo. Esta es la varianza poblacional. Entonces, la varianza poblacional en fórmula es esta. Entonces, es un promedio de las distancias. Entonces aquí es de i igual 1 hasta n, porque n son las observaciones, de las distancias desde la media hasta la observación xi, ¿sí? Como es un promedio, esto está dividido entre n, y es un promedio de estas distancias al cuadrado para que no me den negativas. Esa es la fórmula de la varianza. Y está la otra, que es la varianza muestral, que tiene una pequeña diferencia. Aquí tenemos, es el promedio de las mediciones hasta n minúscula, de las diferencias a su media al cuadrado, dividido entre n menos 1. Y acá hay una diferencia no solo en el símbolo que se usa, sino en la división. No divido por n, sino por n menos 1. ¿Por qué? Entonces resulta que un matemático se dio cuenta que al dividir por n no da una buena estimación de esta poblacional. Lo que queremos usualmente cuando hacemos este tipo de estimaciones es justamente encontrar el valor de la varianza poblacional. Entonces, con la muestral estimamos la poblacional en la mayoría de casos. Entonces, ese matemático se llama, tiene apellido Bessel, se dio cuenta que al dividir por n-1 tenía una mejor aproximación de la varianza poblacional. Por eso dividimos sobre n-1. Entonces, vamos a hacerlo en la calculadora. Vamos a calcular la desviación. Bueno, la varianza, antes la varianza de estos valorcitos. ¿Listo? Entonces aquí ese cuadrado, hay un valorcito para que me dé, un botoncito para que me dé los valores. Entonces aquí le voy a dar modo 2, voy a ir al 1, que es donde tengo los datos, o ingreso los datos, 1 igual, 2 igual, 4 igual, 5 igual, y 7 igual. Listo, ahí tengo mis 5 mediciones. Ahora voy a C, al menú principal, y le voy a dar Shift 1 y voy a ir a 5, que es donde tiene las mediciones que me interesan. Listo, entonces aquí me sale 4. El 4 tiene la desviación. Listo, entonces este lo voy a elevar al cuadrado. Voy a borrar esto y lo voy a elevar al cuadrado de esa medición. Y me da 5.7. Esa es la varianza. ¿Listo? Ya miramos por qué. Entonces, fíjense que yo elevo al cuadrado porque lo que me da la calculadora es la raíz de eso, que es la definición de desviación muestral. La desviación estándar es la raíz positiva de la varianza. Esta es la raíz positiva de la varianza.
¿Listo? Entonces la calculadora me da directamente el valor de la desviación. Entonces aquí tenemos una desviación poblacional, ¿cierto? Es la raíz positiva de la varianza poblacional, y la desviación muestral, que es la raíz positiva de la varianza muestral. ¿Listo? Entonces lo que me da la calculadora ya es el valor. Si yo quiero calcular a esta S, la calculadora me lo da directamente. Voy a volver a hacer el ejercicio, por eso esta medida la elevé al cuadrado. Si le quito ese cuadrado, me da el valor de la desviación. Entonces la desviación es 2.3875. Si elevo esta al cuadrado, me da la de arriba, ¿sí? Listo, entonces la desviación se puede interpretar porque tiene unidades iguales a las que estoy midiendo en la variable. Es decir, aquí fíjense que elevamos en la varianza cada diferencia al cuadrado. Entonces esto tiene unidades cuadradas. Es decir, si estoy en años, esto tiene años al cuadrado. Mientras que como esta es la desviación estándar, es la raíz positiva de la anterior, esta sí la puedo interpretar y me dice qué tanto se está alejando su media, los valores de su media. ¿Sí? ¿Qué tanto? Listo. Y el último, la última medida es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación me define si los datos son similares, es decir, si los datos son homogéneos o si los datos no se parecen tanto y se describen como no homogéneos. ¿Listo? Entonces aquí tengo un coeficiente de variación. El coeficiente de variación se define como la desviación sobre la media por 100, eso es un porcentaje. Y el de la poblacional y el de la muestral sería desviación muestral sobre media muestral por 100. Entonces aquí hay un criterio que me dice, si el coeficiente de variación es menor o igual que el 30%, los datos son o se dicen homogéneos, son muy parecidos. ¿Sí? La información no está tan dispersa alrededor de la media. Y si el coeficiente de variación es mayor que 30%, quiere decir que los datos no son homogéneos. Entonces aquí se espera un coeficiente de variación alto, mayor que 30, y una dispersión, ¿sí?, alrededor de su media muy alta. Listo, y esto sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, compartir y dejarnos en los comentarios qué otro tipo de video les gustaría ver. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.